Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a terminar de ver lo que son los árboles B, que ya los comenzamos a ver en una clase pasada. Ok, a ver, recordando un poco, los árboles B vienen a resolver un problema que tienen los árboles binarios, ¿no? Es decir, los árboles binarios, aunque sean los AVLs que son balanceados, ¿ya? Llegan a ser muy largos si yo tengo datos que son pequeños, ya en cada nodo guardo pocos datos. Eso lo que hace es que sea muy alto, a pesar de que va a ser más bajo un AVL que un árbol desbalanceado, ¿no? Pero el tema es que, por ejemplo, si yo quiero guardar un tera de información, ¿ya? Y cada información yo la pongo en un entero, en un nodo de un AVL, ese AVL va a ser gigantesco, ¿ya? Entonces, es decir, por byte, y cada byte en un nodo de un AVL, o cada 4 bytes en un nodo de un AVL, eso es imposible, va a ser un nodo súper largo, y entonces un árbol, aunque esté balanceado, binario, voy a tener que buscar mucho hacia abajo. Entonces los árboles B vienen a resolver este problema. Los árboles B dicen, bueno, en vez de tener 2 hijos, yo te doy la oportunidad de que tú tengas M hijos, ¿ok? Entonces quitan la restricción de la cantidad de hijos que pueden tener, ¿ya? Es decir, los AVL son como China, que pone restricciones a los hijos, y los árboles B es como las culturas occidentales, ¿ok? Entonces, aquí en los árboles B tú puedes tener la cantidad de hijos que tenga, y eso lo que te da la garantía es de que el árbol ahora, en vez de crecer mucho hacia abajo, lo que hace es que es un árbol más ancho y menos alto. ¿Ok? Y entonces estos árboles B se utilizan mucho para almacenar grandes volúmenes de información, ya sea los sistemas de fichero que ustedes tienen en su computador. No sé si alguna vez han formateado una memoria RAM y dice si la quiere formatear con un FAT32 o con NTFS. Esos son sistemas de fichero, que son la manera en que su computador almacena en disco duro, bueno, en este caso en la memoria flash, pero el disco duro también tiene un sistema de fichero. Es la manera en que almacena los archivos y las carpetas ya en su sistema de fichero. Y los sistemas de ficheros generalmente tienen un formato de árbol B, ¿ya? Porque si ustedes se fijan en los sistemas de ficheros, nosotros tenemos todos los archivos uno al lado del otro, ¿ya? Ustedes pueden ver el disco duro como un array gigante. Un array gigante de 1 tera, por ejemplo, y si tienen más de 1 tera, tienen un array gigante de 20 tera, lo que sea, ¿ya? Pero el tema es que ese array gigante, yo cuando voy a buscar un dato, yo no puedo estar recorriendo el array gigante que es el disco duro, ¿no? Entonces por eso es que los sistemas de ficheros tienen tipo árbol, ¿ya? Y las carpetas son nodos, los archivos finales son nodos. Entonces esto lo hace en árboles B. Porque si ustedes cada archivo lo guardaran en un solo nodo, fíjense, su disco duro tiene miles, millones de archivos, entonces sería un árbol binario muy alto. ¿Ok? Entonces lo que hace es almacenar su sistema de ficheros en un árbol B. Eso se aplica a los sistemas de ficheros, también se aplica a las bases de datos. Las bases de datos, bueno, ustedes por encima, es decir, a alto nivel, ustedes trabajan con SQL. No sé si estoy hablando de bases de datos y muchos no han visto bases de datos todavía, pero me imagino que varios sí. Aquí, no sé, varios me imagino que ya están en segundo semestre de segundo año, a lo mejor algunos están más adelantados, ¿ok? Pero bueno, el tema es que las bases de datos a alto nivel trabajan con SQL, trabajan con este tipo de cosas, pero a bajo nivel esa base de datos tiene que almacenarse en disco duro, ¿ok? Entonces, bueno, las tradicionales, las SQL normales, ya se tienen que almacenar en disco duro. Por lo tanto, tiene que buscar una manera óptima para poder acceder rápido a las filas que tienen cada tabla y esas cosas, ¿ok? Entonces, igualmente ocupan árboles B para almacenarse en disco duro, ¿ok? Lo que tienen por detrás las bases de datos son árboles de la familia B, ¿ok? Y muchas cosas así que son como masivas, que tengo que almacenar muchos datos, por detrás lo que están haciendo es implementándole árboles B, ¿ok? Yo me acuerdo cuando salió, ¿cómo se llama? En el Apple Store había algo así que era como Apple Music, que ahora me imagino que Spotify es lo que se está utilizando, pero yo me acuerdo cuando estaba en la universidad lo que se ocupaba era como Apple Music o algo así, y ellos igual lo que tenían eran árboles B, ¿ok? Pero tenían unos árboles B que vamos a verlo más adelante, que son árboles
árboles B after, ya, B after, que lo que hacen es almacenar todos los datos en las raíces, y entonces en los nodos lo que tú almacenas es qué nodo va primero que cuál, ¿ya? Entonces en las raíces, no en las hojas, perdón, en las hojas almacenan todos los datos, y entonces lo que va hacia arriba, es decir, los nodos normales del árbol y también la raíz, lo que hace es funciona como encabezado, como header, ¿ok? Y no almacena casi datos. Los datos fuertes de verdad se almacenan en las raíces, ¿ya? Y entonces los demás lo que almacenan es información de, mira, si estás buscando el que empieza con tanto, vete por acá, si estás buscando el que empieza con tanto, vete por acá. Entonces lo que hacían era que con todos los datos que están en las hojas, tenían como 4 o 5 árboles Beaster, ¿ya? Y entonces lo que pasa es que tenían un árbol que estaba ordenado por cantante, tenían otro árbol que estaba ordenado por canción, otro árbol que estaba ordenado por así. Y entonces lo que pasa es que como todos los datos se almacenan en las hojas, ya todos los árboles estaban ocupando las mismas hojas, ¿ok? Y lo que cambiaba era como la cabecera, que no almacenaba casi información, ¿ok? Que eran todos los nodos que iban de la raíz hacia las hojas, exceptuando las hojas, ¿ok? Y así era como se implementa este tipo de indexado, que yo puedo como tener n árboles sin que ocupen mucho espacio, porque están compartiendo las hojas entre sí, ¿ya? Y entonces hacía que la búsqueda fuera súper rápida y que no almacenara mucho más espacio, ¿ok? Entonces son cosas que permiten hacer estos árboles. ¿Okay? Me imagino que Spotify igual ocupa cosas parecidas, aunque ahora hay herramientas de base de datos como por ejemplo el Elasticsearch, ya que permiten almacenar de manera bien optimizada y buscar súper rápido, ya. Entonces ahora casi siempre cuando hay alguna búsqueda implementada en una cantidad masiva de datos, por detrás muy probablemente está Elasticsearch. Ok, pero bueno, nos estamos yendo un poco del tema. Yo lo que les quiero mostrar es, ya les hablé del problema que viene a resolver el árbol B, entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces ya habíamos visto que un árbol B está totalmente balanceado y que es un árbol de búsqueda multisenda, es decir, cumple lo mismo que los árboles binarios de búsqueda. Los árboles binarios de búsqueda, recuerden que a la izquierda están los menores que el nodo actual y a la derecha están los mayores. Entonces acá en árboles B pasa lo mismo, lo que pasa es que en el nodo actual yo puedo tener muchos datos y muchos hijos. Entonces para un dato, si hay un hijo que está a la derecha, todo lo que hay por ahí es menor que él. Y todo lo que hay, si hay un hijo que está hacia la izquierda, todo lo que hay en ese subárbol es menor que esa clave actual. Y todo lo que hay a la derecha es mayor. ¿Okay? Además tiene que cumplir varias restricciones. Primero, la raíz tiene al menos 2 hijos, al menos. No puedo tener una raíz con un solo hijo. En un árbol B eso no pasa. Y aquí estoy hablando de árboles de la familia B, no solo del árbol B. ¿Ok? Entonces, todos los nodos distintos al nodo raíz y a las hojas, es decir, los que están entre medio. Ustedes tienen la raíz que es única y tienen muchos nodos hoja. ¿Ya? Está balanceado, por lo tanto todos los nodos hoja están en el mismo nivel. Los que están entre medio, entre la raíz y las hojas, ¿ya? Tienen como mínimo m entre 2 hijos, donde m es la cantidad de hijos máxima que puede tener ese árbol. ¿Ok? Recuerden que un árbol B es un árbol de orden m, ¿ya? El binario es de orden 2, solamente puede tener 2 hijos. Y el árbol B es un árbol de orden m, puede tener m hijos. Si yo digo un árbol B de orden 10, quiere decir que como máximo puede tener 10 hijos. Por lo tanto, yo tomo el 10, lo divido entre 2 y entonces ya yo sé que los nodos que están entre medio, como mínimo, pueden tener m entre 2 hijos. Y ojo, no se confundan con esto, porque se confunden mucho con esto, de que de pronto dicen, la raíz tiene que tener m entre 2 hijos. No, no, no. La raíz y las hojas escapan de esto un poco. ¿Ok? La raíz tiene al menos 2 hijos, es decir, lo mínimo que va a tener es 2 hijos. No importa si puede tener como máximo 10, la raíz como mínimo puede tener 2 hijos. Ahora, si eres un nodo que estás entre medio, como mínimo tienes que tener 5. Ya, suponiendo que m valga 10. Si m es más chica, por supuesto, puedes tener como mínimo menos que eso. Y bueno, este símbolo de acá, que lo hemos visto otras veces, ya ustedes deben saber lo que significa, ¿no? Es decir, si m es impar, lo que hace esto es redondear hacia arriba siempre. Porque fíjense que los palitos están allá arriba. Si estuvieran abajo, lo que hace es que si m es impar, redondea hacia abajo. Porque no va a dar un número exacto. Ya. Y lo otro es que todas las hojas están al mismo nivel. Pero bueno, si dijimos que esto está balanceado, es lo mismo decir que todas las hojas están al mismo nivel. Ok.
Ahí vimos también un ejemplo con m igual 3. M igual 3 no es la cantidad de niveles, aunque tenga 3 niveles. M igual 3 lo que quiere decir es que como máximo puede tener 3 hijos. Y fíjense, como máximo puede tener 3 hijos, aunque tiene 2 la raíz. Y fíjense que cumple la restricción, la raíz tiene como mínimo 2 hijos, no hay problema. Este tiene como mínimo, 3 entre 2 es 1,5. Y recuerden que tengo que redondear hacia arriba. Por lo tanto, tiene que tener como mínimo 2 hijos estos nodos. ¿Ok? Estos nodos de acá tienen que tener como mínimo 2 hijos. Ya. Las hojas no tienen hijos porque son hojas. ¿Ok? Por eso es que esta restricción de acá no se aplica a las hojas. ¿Ok? Ya. Entonces, en el peor de los casos habíamos dicho que el árbol B está mitad lleno. Ya, si después ustedes quieren, saquen los cálculos cumpliendo esas restricciones, no puede ser que la mitad de los espacios que ustedes tienen aquí reservados para el árbol B, no puede ser que más de la mitad estén vacíos. Eso no va a poder pasar por las restricciones que les pusimos. ¿Ok? Entonces, ejemplo, m igual 4. Cantidad máxima de hijos, 4. Cantidad mínima de hijos, m entre 2, redondeado hacia arriba. Bueno, en este caso 4 entre 2 es exacto, así que no hay que redondear nada, es 2. ¿Ya? Entonces, la cantidad máxima de claves, y ojo, las claves son la cantidad de datos que puede almacenar un nodo. No es lo mismo cantidad de claves que cantidad de hijos. Este nodo como máximo puede almacenar 2 claves, ya que son los datos que puede almacenar, y como hijos puede almacenar 3, ¿ya? Las claves siempre van a ser una menos que los hijos, ¿ok? Porque recuerden que las claves van a compartir hijos. Por ejemplo, 19 y 43, el hijo derecho de 19 es este nodo que está acá. Y el hijo izquierdo de 43 va a ser el mismo nodo que está acá, ¿ya? Y fíjense lo otro que cumple. Todo lo que está a la izquierda de 19 tiene que ser menos que 19. Lo que está aquí entre 19 y 43 tiene que ser mayor que 19, menor que 43. Y lo que está a la derecha de 43, mayor que 43. ¿Ya? Por eso decimos que es un árbol de búsqueda multisenda. ¿Ya? Porque cumple la restricción de árbol de búsqueda. Ok. Entonces, esa es la cantidad máxima de hijos, la cantidad mínima de hijos. La cantidad máxima de claves va a ser la cantidad máxima de hijos menos 1. Y la cantidad mínima de claves va a ser la cantidad mínima de hijos menos 1. ¿Ok? Esto ustedes se lo dan, esto lo calculan con la fórmula y esto lo que hacen es a esto restarle 1 y a esto restarle 1. ¿Ya? Entonces esas 4 cosas les va a servir para saber si su árbol todavía sigue cumpliendo la condición de árbol B. ¿Ok? Entonces estos 4 valores siempre calcúlenlo. Cuando les dicen, ok, inserte estos nodos en el árbol B y elimine este, elimine el otro. ¿Ok? Antes de hacer nada de eso, usted lo primero que tiene que hacer es calcular estos 4 valores. ¿Ya? Porque estos 4 valores son los que les van a decir cuándo se está cumpliendo o no la característica de árbol B. ¿Ok? Ya, entonces calculamos esto para un... estos números van a ser diferentes siempre en dependencia del m que yo tenga. En este caso el m es igual a 4. Ya, vamos a decir que m es igual a 4. Si m es igual a 4, la máxima cantidad de claves que puede almacenar un nodo es 3. ¿Ok? La máxima cantidad de claves que puede almacenar un nodo es la máxima cantidad de hijos menos 1. Entonces, como m es 4, la máxima cantidad de claves es 3. Por lo tanto, los nodos pueden almacenar máximo 3 claves. Entonces, cuando yo inserto el 50, lo inserto tal cual. Inserto el 60, lo inserto acá. En un nodo, los valores que yo voy insertando tienen que estar ordenados. Ordenados, ojo. No puedo ahora yo el 60 insertarlo al principio. No. Yo siempre voy a insertar ordenado. Por ejemplo, ahora voy a insertar el 1 y el 1 tiene que insertarse al principio. Porque cada nodo de un árbol B tiene que mantener todos sus datos ordenados. Entonces se inserta al principio. Ok, ahora va a pasar algo. Ahora yo quiero insertar el 30. Ok, ya rellené las 3 claves que tenía disponible en la raíz. Por lo tanto, tengo que hacer algo. Entonces, cuando pasa esto, decimos que ocurrió un overflow. Es que yo quiero insertar un dato en un nodo que está lleno. ¿Ok? Estoy insertando algo en un nodo que está lleno. Entonces yo digo, ok, el 30, si yo quisiera insertarlo, va entre el 1 y el 50.
¿Ya? Entonces, algo tengo que hacer ahí. Entonces, lo primero que se hace es, se junta todo lo que hay en el nodo con el 30, ¿ya? Aquí si se fijan, está el 1, el 50, el 60, lo que está en el nodo, y el 30 se pone en el lugar que debería ir, ¿ya? Ordenadamente. Entonces yo digo, ok, tengo acá 4 nodos, ¿y cuál es el del medio? El del medio es n entre 2 igual 2, igual redondeo hacia arriba. Entonces, n entre 2, 1, 2, el del medio es este, el 30. No quiere decir que cada vez que yo inserto un número me va a quedar en el medio, como me pasó ahora. No. Pero bueno, yo pongo todos los números que tengo en el nodo, más el que estoy insertando, así ordenadamente, y calculo cuál es el que está en el medio. Entonces, ese que está en el medio, lo que hago es que lo subo de nivel, ya lo subo de nivel en un overflow, se sube de nivel, y los demás que me quedan a la izquierda y a la derecha, quedan como hijo izquierdo e hijo derecho. En este caso, yo estoy en la raíz, no tengo más nivel, por lo tanto, subir de nivel lo que significa es bajar a este 1 y a estos 2 hacia abajo y poner el 30 solito en la raíz. Entonces quedaría algo como eso que está ahí. ¿Ok? Se divide el nodo. El 30 sube y los demás bajan como hijo izquierdo, hijo derecho. Por eso es que se elige el del medio, ¿ya? Porque quiero que el hijo izquierdo y el hijo derecho queden lo más balanceado posible. ¿Ok? Vamos a seguir practicando esto porque esto, como mejor se ve, es insertando para que vean los diferentes casos. Ya, entonces aquí en todo momento yo tengo que ir viendo, ok, la raíz tiene mínimo 2 hijos, sí, se cumple, y ya, nada más, todo esto está ordenado, todo lo que hay aquí es menor que esto, lo que hay aquí es mayor que esto, cumple lo de árbol B. Por lo tanto, podemos seguir insertando, más 25. Cuando yo inserto, ojo, cuando yo inserto un nodo, siempre tengo que buscar en qué hoja insertarlo, ¿ya? Yo no puedo insertar en un nodo que esté más arriba de las hojas, al menos cuando tengo un árbol de tipo B, ¿ok? Yo siempre voy a insertar en las hojas. Si alguna hoja se llena, bueno, entonces hay un overflow y pasa esto que hicimos recién, ¿ok? Pero, por ejemplo, el 25, si yo lo voy a insertar, no tiene sentido que yo lo ponga aquí antes del 30 y ponga el 30 hacia la derecha. En el caso anterior, bueno, en el caso anterior la raíz coincidía con la hoja, ya porque era el único nodo que había. Por lo tanto, yo siempre estaba insertando en la raíz porque era la hoja que había. Pero ya cuando tengo más nodos, yo siempre tengo que buscar insertar en las hojas. Entonces, si voy a insertar el 25, yo digo, ok, acá en la hoja, ¿por dónde me voy? Tengo el 30 acá, entonces tengo que irme hacia la izquierda. Ya llegué a una hoja, entonces lo inserto acá de manera ordenada. Es decir, el 1 es menor que el 25, por lo tanto el 25 se inserta acá. No hay ningún overflow porque puedo insertarlo sin problema. Ya. Vamos a insertar ahora el 20. El 20 igual es menor que 30, entonces tiene que insertarse en este nodo. Ok, no hay problema. Ahora voy a insertar un 73. El 73 es mayor que 30, por lo tanto se va para acá. Y en este nodo es el mayor de todos, por lo tanto se pone al final. ¿Ya? Fíjense que siempre voy insertando en las hojas. Nunca inserto en ningún otro nodo que no sea hoja. No se confundan con eso y grábenlo bien en la mente. En un árbol B siempre se inserta en las hojas. O en la hoja, si la hoja coincide con la raíz. ¿Ya? Entonces, ahora cuando inserto el 63 mayor que 30 y lo tengo que insertar en este nodo. Por lo tanto, pongo todos los valores de ese nodo y pongo el 63 en el lugar que debiera ir. ¿Ok? Y digo, ok, ¿cuál es el que está justo a la mitad? Tengo 4, 4 entre 2 es 60, perdón, 4 entre 2 es 2, ¿ok? Entonces el que está en la posición 2, el 60. Ustedes me podrían decir, profe, pero da lo mismo si tomo 60, si tomo 63. Sí, da lo mismo, pero bueno, aquí vamos a estar tomando siempre ¿ya? Entonces, 4 entre 2, este es el que está en el medio, hacemos lo mismo, lo subimos, este lo dejamos como hijo izquierdo y este lo dejamos como hijo derecho. Ahora, anteriormente lo que hicimos es que cuando subimos el 30 quedó como raíz y estos bajaron, porque no tenía más niveles hacia arriba. Pero ahora sí tengo niveles donde ponerlo, por lo tanto, como tengo que subir el 60, lo que va a pasar es que el 60 va a quedar acá, al ladito del 30. ¿Ok? El 60 lo subo, queda aquí al ladito del 30. Entonces, este 50 queda como hijo izquierdo del 60, acá. Y este 63 y 73 quedan como hijo derecho del 60. Algo como esto acá.
¿Ok? Fíjense que hice lo mismo, lo que ahora sí tenía un nodo más arriba donde podía poner el 60. Por lo tanto, se subió el 60 tal cual, lo que había hacia la izquierda lo puse como hijo izquierdo y lo que había hacia la derecha lo puse como hijo derecho. Sigamos. El 7. Aquí el 7. Por ejemplo, si yo quiero insertar el 54, sería entre el 30 y el 60 en este hijo. Si yo quiero insertar el 80, sería mayor que 60 en este hijo. Si yo quiero el 7, es menor que 30, por lo tanto es en este hijo. Ahora, ahí hay un overflow, porque ese hijo ya está lleno. Por lo tanto, lo pongo ordenado 1, 7, 20, 25 y digo, ok, ¿cuál es el del medio? Este de acá, el 7, que da la casualidad que es el que estoy insertando. Por lo tanto, el 7 tiene que subir, este bajar como hijo izquierdo y este mantenerse como hijo derecho. Entonces, si sube el 7, tiene que estar antes del 30. ¿Ok? Tiene que estar antes del 30 porque el 30 es mayor que el 7. Entonces, se subió el 7, esto de acá se puso como hijo izquierdo y esto de acá se puso como hijo derecho del 7. Y ahí estaríamos listos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ahora inserto el 101, bueno, el 101 no es menor que 7, no está entre 7 y 30, no está entre 30 y 60, es mayor que 60, por lo tanto hay que insertarlo en este nodo de acá. Es el mayor de todo, por lo tanto se inserta acá. ¿Ya? Y acá viene lo bueno. Acá viene lo bueno, ¿no? Es que miren, ahora yo voy a insertar el 150, me corresponde insertarlo acá. Entonces aquí va a haber un overflow y voy a subir un nodo. Lo que pasa es que es decir, un valor. Cuando yo subo ese valor para acá, igual hay otro overflow. Por lo tanto, acá voy a tener que volver a subir también. ¿Ok? Entonces, aquí hay un overflow. Subo el 63, el 73, por lo tanto, acá ocurriría un overflow con el 7, el 30, el 60 y el 73, algo como esto. Ya ocurriría acá ese overflow. El del medio es el 30. Por lo tanto, este 30 quedaría como raíz, porque tiene que subir. ¿Ya? Y el hijo derecho de la raíz sería el 7 y el hijo izquierdo sería este de acá. ¿Ya? Ahora, tendría 60 y 73 el hijo derecho. Ahora, esto de acá tendría que ir como hijo izquierdo del 73. Por lo tanto, este sería el hijo izquierdo del 73 y esto de acá tendría que ir como hijo derecho del 73. Quedaría acá como lo último. ¿Ya? Entonces quedaría algo como esto. Fíjense que al subir el 73 hubo un overflow y tuve que subir el 30. Este quedó como hijo izquierdo del 30, este quedó como hijo derecho del 30. Y acá este overflow de más arriba quedó reflejado acá. Es decir, el hijo izquierdo del 73 está aquí, que es el 63. El hijo derecho del 73 está acá, que es 101, 150. Y entonces, tal cual, ahí, listo. Así es como se hace más de un overflow. Y lo mismo puede ocurrir un overflow que después desencadene otro overflow, que desencadene otro. Y cada uno de esos overflows hay que llevarle la pista. ¿Ok? Hasta ahí, la inserción. ¿Alguna duda? Los leo en el chat o los escucho si alguien quiere desmutearse. ¿Alguna duda hasta acá? No, si hay algún repetido no se introduce. Si hay algún repetido, no se introduce. Porque es que eso crearía un conflicto, ¿ya? Porque entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí 30 y tengo 30, ¿ok? Entonces los que están en el medio, ¿qué onda? ¿Quién puede ir en el medio de 30 y 30? Nadie, puros 30. Entonces también me podría desbalancear las cosas. Entonces eso no se hace, ¿ya? Al menos en los árboles B. Por eso es que cuando ustedes tienen en su sistema de fichero quieren crear un archivo que se llame igual que otro, no los deja, ¿ok? Porque podría crear un conflicto de este tipo. Ok, ¿alguna duda, chicos? ¿Se están entendiendo? A ver, veo que
me preguntaron sobre esa duda, me imagino que lo están entendiendo, pero por favor confírmenme. Ya, todo claro me dice, sí se entiende. Ok, continuamos entonces con la eliminación. Ya, esta es la inserción en un árbol B. Vamos ahora a lo que es la eliminación. Ok, ahora hablemos de un árbol B, que m es igual a 5. Recuerden, m es la cantidad máxima de hijos. Por lo tanto, calculamos la cantidad máxima de hijos, la cantidad mínima de hijos, calculamos la cantidad máxima de clave y la cantidad mínima de clave, que es este menos 1 y este menos 1. Ya. Es decir, el árbol tiene que ser de esta forma. Ya, teniendo estas cosas, ya sabemos que el árbol tiene que ser algo como esto. 4 claves, 5 hijos, o mínimo 2 claves, 3 hijos. Ok, entonces digamos que tenemos este árbol B. Y de pronto queremos eliminar la J. ¿Ya? Queremos eliminar la J, que es este que está acá. No hay problema. Le eliminamos y sigue cumpliendo. Cada uno tiene la cantidad mínima de clave, la cantidad mínima de hijos. Incluso esta acá tiene, la raíz tiene 2 claves, que es la cantidad mínima. No hay problema. ¿Ya? Entonces cuando pasa eso, yo lo elimino y reajusto ese nodo y listo. Ahora, el problema es cuando yo quiero eliminar un valor y el nodo donde está ese valor se quedó sin la cantidad mínima de claves. ¿Ya? En el caso de la raíz, la cantidad mínima de claves es 1. En el caso de estos de acá, la cantidad mínima de claves es 2. ¿Ya? Porque lo vimos acá. La cantidad mínima de claves es 2. Entonces, si yo elimino el m, me queda la raíz vacía. Por lo tanto, ahí estaría con la cantidad mínima de claves. Por lo tanto, tengo que solucionar ese problema de alguna manera. ¿Ya? Entonces, el problema yo lo puedo solucionar de la misma manera cuando yo eliminaba en árboles binarios de búsqueda. Cuando yo eliminaba el árbol en árboles binarios de búsqueda, yo lo que hacía era que de todos los elementos que son mayores, ya busco el menor. ¿A qué me refiero con el menor? El que más a la izquierda está. ¿Ya? Entonces, de los mayores que m, que son estos que están aquí a su derecha, busco el que más a la izquierda está. Y ese lo subo a donde está m. ¿Ok? Y ahí estaríamos listos. Lo mismo, por ejemplo, si yo elimino q y yo busco el sucesor inmediato de q, que es r, lo puedo subir. ¿Ok? Ahora, imagínense que quiero... Bueno, aquí hay que tener en cuenta que si yo subo r para acá, ya lo puedo subir sin problema. El tema es que este nodo me quedaría con una sola clave. Y ahí no cumplo la cantidad mínima de claves, por lo tanto, habría que hacer algo para hacer que se siga cumpliendo las restricciones de árbol B. Pero bueno, en este caso digamos que simplemente eliminamos R porque queremos eliminarlo. No porque lo subimos, sino porque queremos eliminarlo. Ya, entonces, este de acá va a quedar con menos de 2 claves, que es la cantidad mínima de claves según lo que habíamos calculado al principio, ¿no? Esto provoca un underflow, ¿ya? El overflow dijimos que es cuando tenemos un nodo lleno y queremos insertar algo. Ahí estamos desbordando, ¿no? Claro, overflow es como desbordando, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un nodo y queremos eliminar algo dentro de ese nodo y nos vamos por debajo de lo mínimo, que en este caso son 2 claves, decimos que tenemos un underflow. ¿Ok? Entonces, cuando hay un underflow, como está pasando acá, hay varias maneras de solucionarlo. ¿Ok? Y van en este orden. Primero está la redistribución. Cuando yo tengo un underflow y yo puedo hacer una redistribución, es lo primero que se hace. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la redistribución? Si el hermano puede, le pasa 1. ¿Ok? Es decir, en este caso, si yo elimino R y el hermano me puede pasar 1 para acá sin que él deje de cumplir las restricciones, ¿ya? Fíjense que si este regala 1, todavía le quedan 2, por lo tanto, no hay ningún underflow cuando este regala 1. ¿Ok? Ustedes me dirán, bueno, profe, pero es que si paso la V para acá, ya no me cumple lo de árbol de búsqueda, porque entonces V sería mayor que T y estaría aquí a la derecha. No, cuando este le pasa a este, es decir, se lo pasa indirectamente, lo que pasa es que V subiría y la T bajaría.
¿Ok? Es lo que hace. Cuando decimos que el hermano le redistribuye 1, lo que hace es que el menor del hermano sube para acá y el que hay acá arribita baja y se pone al final de la regla. ¿Ok? Esa es la redistribución. ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo quiero eliminar el 41, el 75 este lo paso para acá y el 70 lo bajo. Tal cual. Y me quedaría así. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que a veces el hermano no tiene nada para darle. ¿Ya? Es decir, si yo elimino uno de acá y yo le paso algo del hermano, igual ocurre otro underflow en el hermano. Por lo tanto, hay que buscar otra manera de hacerlo. Y eso es con la mezcla. ¿Ok? Por ejemplo acá, si yo elimino el 40, ya, el hermano no puede pasar nada. Porque si pasa el 76, entonces el hermano se queda con una sola clave, con un solo dato. Por lo tanto, no cumple las restricciones tampoco. Habría otro underflow. Es decir, para arreglar este underflow, crearía otro. ¿Ok? Entonces no es la idea. La idea es que cuando el hermano no le pueda pasar nada, ¿ok? Como es este caso, lo que hacemos es una mezcla. Y la mezcla, ¿qué es lo que hace? Toma todos los datos que hay en ese hijo que tiene el underflow, toma el dato del separador y los datos que hay en el hermano. ¿Ya? Y ustedes me preguntarán, profe, pero cuando yo junto todo eso, ¿no puede pasar un overflow? Y la respuesta es no. Porque fíjense que este tiene la mínima cantidad de claves posible. Porque si no tuviera la mínima cantidad de claves posible, entonces le pasaría uno al hermano. ¿Ok? Por lo tanto, si yo estoy haciendo una mezcla es porque esta tiene la mínima cantidad de claves posible. Además, esta tiene uno menos de la mínima cantidad, porque tiene un underflow. Y aquí tengo el separador. Entonces, como aquí tengo uno menos de la mínima cantidad, si le sumo el separador, tendría entre este y el separador la mínima cantidad, y aquí tendría la mínima cantidad también. Y la mínima cantidad es justo la mitad. ¿Ya? Entonces, cuando yo sumo dos mitades, me da un nodo entero. Por lo tanto, cuando ustedes hagan esta mezcla, nunca va a haber un overflow. Siempre, al juntarlo, va a quedar un nodo lleno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por eso es que las fórmulas esa es como tú como mínimo tienes que tener la mitad, para eso mismo, para cuando yo haga las mezclas y estas cosas, no ocurran overflow. Todo eso está pensado, ¿ya? Yo lo estoy diciendo ahora cómo funciona, pero por qué funciona así es lo interesante, ¿entiendes? Que es como para que se ocurriera esto, eso es lo difícil. Es decir, a veces uno entiende bien las cosas, ¿ya? Si te lo explican y tú lo entiendes perfecto, tú dices, sí, fácil, lo entendí. Pero para que se te ocurra eso, es decir, un árbol B o un AVL, cosas así, eso es lo complicado. Yo creo que esa gente que se les ocurrió estas cosas se quedaron vacíos. ¿Ok? Entonces, ya, aquí yo voy a hacer una mezcla. ¿Por qué voy a hacer una mezcla? Bueno, porque este hermano no me puede prestar nada. Por lo tanto, yo hago la mezcla y esa mezcla quedaría como este hijo de acá. ¿Ya? Es decir, quedaría como el hijo y derecho de 30. Quedaría, es decir, el nodo que tuvo el underflow lo que hace es que junta el separador y su hermano derecho y ahora forma un solo nodo y se pone donde mismo estaba el nodo que sufrió el underflow. Si aquí yo tuviera más cosas después de este separador, entonces todas esas cosas se correrían a un lugar hacia acá. Ya, por ejemplo, si aquí yo tuviera un 80, el 80 ahora quedaría después del 30. Ya, porque todo esto se juntaría y quedaría como este nodo. Ok, entonces la mezcla junta el nodo del problema, el separador y el hermano derecho. Y los junta en un solo nodo y los pone donde estaba el nodo con problema. ¿Ok? Entonces vamos a practicar un poco todo esto que vimos. Ya quiero eliminar la R. Ok, entonces hay un underflow. Ahí puedo redistribuir o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Puedo redistribuir? No hagan trampa porque esta presentación ustedes la tienen, pero no la vean. ¿Ya? ¿Puedo redistribuir o no? Sí, puedo redistribuir, ¿cierto? Porque si este nodo le regala uno al hermano, ¿ok? Todavía quedaría con 2. Por lo tanto, se puede hacer una redistribución. Y para redistribuir lo que hago es que subo la V, bajo la T. ¿Ok? Así tal cual. Subo la V, bajo la T. Ahora quiero eliminar la B. Ahí quiero eliminar la B. ¿Ocurre algún problema al eliminar la B?
¿O no ocurre problema? Lo elimino así, lo dejo tal cual. Un underflow. Muy bien. Ocurre un underflow. Por lo tanto, como ocurre un underflow, ahí yo tengo que ver. Ojo, antes de ver la mezcla, yo primero tengo que preguntar por redistribuir en ese orden, ¿ya? Es decir, las dos cosas que puedo hacer es redistribuir o mezclar, ¿ok? Pero tengo que preguntar en ese orden. Redistribuir tiene prioridad sobre la mezcla, ¿ok? Entonces, ¿se puede redistribuir? Bien, Luis me dice que no se puede redistribuir. Muy bien, no se puede redistribuir porque si yo le paso la D para arriba y bajo la C, entonces este nodo me quedaría solamente con una E. Por lo tanto, me quedaría un underflow. Entonces, arreglar un underflow creando otro underflow, no resolví nada. Por lo tanto, no se puede redistribuir. Se tiene que mezclar. Entonces, se mezcla el nodo del problema, que es este, la A, con el separador, que es la C, con el D y el E. ¿Ok? Entonces, ellos quedarían, todo eso se junta, y quedaría como un único nodo, y quedarían como eje izquierdo de F. Ok. Ahí, ¿eso es un árbol B? ¿Eso es un árbol B? No. ¿Qué problema hay, Yerko? ¿O alguien más? ¿Por qué no es un árbol B? La F está solita. Muy bien. Es decir, F por la F. Está solita, claro. Ahí tenemos un underflow acá. Tenemos un underflow acá porque si tiene que tener como mínimo 3 hijos, tiene que tener como mínimo 2 claves. Y este tiene una sola clave. Entonces, si la F está solita, tiene que pedirle al hermano. Es decir, ahí hay un underflow. Muy bien. Hay un underflow ahí. Entonces, yo puedo hacer una redistribución acá. Con este nodo yo puedo hacer una redistribución. No. A ver, dice Elmer que sí. No. A ver, si yo... Ojo, si yo hago una redistribución lo que hago es pasarle la Q para acá. Es decir, la Q para acá arriba y la N para acá. Pero fíjense que me quedaría este nodo con un solo valor. Con la V. Por lo tanto, habría un underflow acá. ¿Ok? Por lo tanto, no puedo hacer una redistribución. Porque ya este de la derecha tiene lo mínimo que puede tener. ¿Ya? Sí, sí. A ver, cuando hablamos de redistribución hablamos de los hermanos, ¿ok? Y de hecho, si este es el del problema, hablamos de su hermano derecho, no del izquierdo. Con el izquierdo podríamos hacer prácticamente lo mismo, pero solamente el derecho es lo que vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces, yo busco en su hermano derecho. Como no puede darme nada, tengo que hacer una mezcla. Ok, no puedo redistribuir, tengo que hacer una mezcla. Entonces, el nodo del problema con el separador, con el nodo derecho, entonces se juntan. Fíjense, este no tiene nada más, este tampoco, entonces forman uno solo. Forman uno solo, entonces esto quedaría como raíz. Quedaría como raíz. Y entonces este sería como el hijo derecho, este sería el que está entre F y N, este sería el que está entre N y Q, y estos quedarían tal cual. Entonces quedaría así. ¿Ok? Y esa sería la eliminación en un árbol B. Eliminación, ¿se entendió la eliminación? ¿Tienen alguna duda con la eliminación? Ok, entonces, esos son los árboles B. ¿Ok? De los árboles B plus y B after les voy a hablar un poco para que sepan que existen, para que vean cuáles son las diferencias, pero no voy a entrar en el tema de inserción y eliminación porque igual quiero dedicarle el tiempo que nos quede en el ramo a ver otras cosas que igual son súper interesantes, ¿no? Que es como el almacenamiento de archivos en sus sistemas y la programación paralela. Vamos a hablar de esos dos temas en los que nos queda de curso. ¿Ok? Entonces, para terminar la clase de hoy les voy a hablar un poco del B+ y del B after. ¿Ok? Y el tiempo que les queda al final ahí lo tienen ustedes para estudiar. ¿Ok? Entonces, acá el árbol B ya es balanceado y es como más ancho y menos alto que el árbol AVL, por ejemplo. ¿Ok? Que es binario.
que cualquier árbol binario. Por lo tanto, solucionamos el problema ese de árboles binarios. Ahora, el árbol B tiene un problemita, que es lo que trata de solucionar el B+ y el B-aster. El problemita que tiene el árbol B es que tenemos que hacer a veces muchos overflow y a veces muchos underflow, ¿ok? Y los overflow y los underflow es lo que queremos evitar, porque un overflow me está creando nuevos nodos, ¿ok? Y creando nuevos nodos lo que significa es reservar nuevo espacio en memoria, ese nuevo espacio en memoria guardar nuevos datos. Entonces, como ustedes debían saber, reservar espacio en memoria y eliminar espacio de memoria son dos de las cosas más costosas en programación. Por lo tanto, lo que trata de hacer el B+ es tratar de solucionar el problema de overflow y underflow sin tener que crear nuevos nodos, sino que lo que trata de hacer es los valores, tratar de distribuirlos en los espacios en blancos que quedan, ¿ok? Tratar de evitar el overflow o el underflow, ¿ya? Porque el overflow, lo que se traduce cuando lo lleven a código es a un new, ¿ok? Un new, porque tienen que crear un nuevo nodo, ¿ok? Y el underflow a lo que se traduce es a al menos un delete, ¿ok? De hecho, un underflow equivale a 2 delete, porque cuando yo hago un underflow, yo tengo que eliminar 2 nodos, ¿ok? De memoria estoy hablando. Es decir, esto aquí tendría que copiarlo aquí, esto aquí y esto aquí, y decirle ahora, mira, tu hijo que va acá es este, el hijo que va acá es este, y el hijo que va acá es este. Y después tengo que hacer delete este y delete este. ¿Ok? Entonces, delete es bien costoso en memoria. Y el overflow, a ver, el overflow, vamos a insertar. Ya, cuando yo tengo un overflow, fíjense que como mínimo yo creo 2 nuevos nodos. Porque al subir este, ya esto está en un hijo derecho, izquierdo, y esto está en un hijo derecho. Por lo tanto, tengo que crear 2 nuevos nodos cuando hago un overflow. ¿Okay? Y eso es lo que quiere evitar el B+. ¿Ya? El B+ dice, si tengo espacio en el árbol así vacío, voy a tratar de evitar los overflow. Es decir, si tú quieres insertar algo que esté entre N y Q, bueno, insértalo acá. Y si se te acabaron las hojas, pero acá arriba tienes espacio, trata de hacer algo para ocupar el espacio que hay arriba. ¿Ok? Porque recuerden que los árboles B lo único que hacen es insertar en las hojas. Por lo tanto, los espacios que hay más arriba solamente se ocupan si ustedes hacen un overflow o algo así. ¿Ok? Si no, no se van a ocupar. Entonces, el B-aster es una variación del árbol B. Y la idea básica es reducir la frecuencia de divisiones de nodos. Porque ya ustedes saben que las divisiones de nodos causan new y delete en memoria, que son operaciones costosas. Entonces, cuando un nodo se llena, en lugar de efectuar una división, un overflow, ¿no? Se realiza un proceso de redistribución. Es decir, y esto es el nuevo concepto que introduce el B-aster, la redistribución, que es como buscar si hay espacios en blanco donde yo puedo reajustar todos los datos que tengo para no tener que almacenar todo. Es decir, para no tener que crear nuevos nodos en memoria, perdón. ¿Ya? Si se necesita efectuar división de nodos, los nodos son divididos de forma, es decir, de una forma más como homogénea, podría decirse. Porque esto lo que trata de hacer es de evitar muchas divisiones, de estar constantemente dividiendo. Es decir, si ustedes quieren dividir, ya se crean 3 nodos. Entonces, nada, por ejemplo, la redistribución. Aquí cuando hay un 24 que yo quiero insertar, la redistribución lo que hace es junta todo, ¿ya? Porque fíjense que aquí todavía tengo espacio para insertar. Entonces lo que hace es toma lo que hay en este hijo, en el separador y en el hijo este, y lo que hay justo al medio lo pone acá arriba como separador y lo demás lo pone acá. ¿Ya? Y fíjense que no tuve que dividir nada. No tuve que subir algo para acá y después armar todo un...
para un nuevo nodo, poner esto en el hijo izquierdo, esto en el hijo izquierdo, esto en el hijo derecho. No tuve que hacer nada de eso. ¿Ok? Entonces, eso es como el nuevo concepto que trae, que es la redistribución. Perdón, que es claro, la redistribución. Entonces aquí ahora la división es cuando yo quiero insertar, ¿ya? Pero no puedo redistribuir nada porque todo está lleno. Entonces lo que trata de hacer es crear un nuevo nodo, pero que esto se balancee, esto que hay acá y esto que hay acá se balancee entre los tres nodos. Porque fíjense que si en el árbol B normal, si yo inserto acá, lo que hace es que se crean dos nodos y esto va para uno y esto va para otro. ¿Ok? Pero ahora lo que hace el árbol after es que este nodo que está lleno acá también le quedan espacios libres porque se redistribuye todo. ¿Ok? Fíjense que junta todo y entonces esto va para un nodo, esto va para otro, ya. Entonces para eso hay unas fórmulas, para ver dónde hago el primer corte, dónde hago el segundo corte. No voy a ahondar en esto, si ustedes quieren después ver la diapositiva ahí, ¿ok? Igual el árbol after se lo estoy dando más que nada para que ustedes vean las variantes, ¿ok? Que existen y por qué existen esas variantes, pero no van a ir a la prueba. Ok, entonces, y el árbol plus, que es el más utilizado en los sistemas de ficheros, en las bases de datos, la principal característica es que todos los datos se almacenan en las hojas, ¿ok? Y lo que hay en los nodos que hay en la raíz y hacia abajo sin llegar a las hojas, en todos esos nodos lo que hay es información acerca de qué es lo que hay a la izquierda, qué es lo que hay a la derecha, ya es como una cabecera, pero no tiene casi datos. Entonces, los árbol plus, la característica que tiene es que todo lo que hay acá arriba ocupa poco espacio, ¿ok? Esos son como los headers. La mayor cantidad de espacios se va a llevar aquí en las hojas. Entonces, fíjense que eso es súper útil para lo que yo les decía antes, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes tienen unos datos y los quieren indexar según 5 índices diferentes. Que sé yo, tienen las canciones, quieren indexarlo según artista, según el nombre de la canción, según la cantidad de minutos reproducida. Entonces, ustedes pueden hacer varios árboles V+, ¿ok? Que tengan header distinto, y los headers lo que van a decir es, lo que les van a orientar es cuando usted esté buscando algo, a qué hoja tiene que irse, ¿ok? Pero pueden tener como varios V+ con diferentes headers, pero las hojas van a almacenar los mismos datos. Por lo tanto, van a tener 3 índices distintos, pero con casi la misma capacidad. ¿Ya? Es decir, no van a tener, por ejemplo, que almacenar una base de datos con todas las cosas ordenadas por nombre, después todas las cosas ordenadas por nombre de artista y después todas las cosas ordenadas por la duración de la canción, sino que tienen todo almacenado a nivel hoja y después a nivel raíz y más abajo lo que tienen almacenada es la información de en un árbol los artistas, en otro árbol el nombre de la canción y en otro árbol la duración. ¿Ok? Entonces, es lo que dice acá, los nodos internos tienen claves para guiar la búsqueda. ¿Ok? Si es un árbol que lo que está haciendo es ordenando por artista, le va a indicar por dónde tienen que moverse según lo que estén buscando. Ok, entonces hay dos partes. Un árbol plus tiene dos partes. La parte índice, que es de la raíz hasta el nivel antes de las hojas, esa es la parte índice, y el conjunto secuencia, que son las hojas. ¿Y por qué se llama secuencia? Porque los árboles B+ tienen además otra característica, ¿no? Tienen otra característica, que cada hoja va a tener un enlace hacia la siguiente. Entonces, si yo quiero iterar por todo, fíjense que pueden ir de este nodo, pueden ir después a este, después a este y después a este. Fíjense que cuando yo tenía eso en un árbol B o en cualquier otro árbol, yo tenía que venía acá, después tenía que subir acá, después subir acá, ¿ya? Entonces este no, este yo puedo buscar, ok, quiero los que están entre 25 y 80. Entonces bien, ok, busco 25, pum, por aquí 25, ya 25 tiene que ser acá, 19, 20, bueno, aquí, empiezo acá, los que están entre 25 y 80, entonces empiezo a buscar hasta que llego a uno que no sea 80.
¿Ok? Entonces, aquí en estos que están acá, en las hojas, aquí no se están almacenando tampoco datos. Lo que se está almacenando es la clave. En este caso, si esto está ordenando por artista, por ejemplo, aquí se almacenaría el nombre de artista. Del dato, en realidad, esto aquí, por eso es que tiene un enlace hacia abajo. Porque este enlace, ahí sí se está almacenando el dato grueso como tal. ¿Ok? Y en realidad lo que muchas veces almacena es una posición de memoria, que es donde está el dato. O una posición de disco duro, que es donde está el dato. ¿Ok? Entonces, este árbol no pesa casi. No pesa casi porque es un árbol como con puras cabeceras, no tiene los datos en sí. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que tienen canciones o videos. ¿Ya? Los videos van a estar almacenados en estos enlaces verdes de acá. ¿Ya? Pero estos nodos de acá, lo que van a estar almacenando quizás es el nombre de los videos. Entonces, cuando ustedes busquen un video, va a decir, ok, el nombre es alfabéticamente menor que este, mayor que este, menor que este, y lo busco acá en este nodito, es este. Ok, entonces dame la dirección donde está el video, pum, y ahí tienes el video. Ok, fíjense que esto no almacena casi datos. Almacena como las cabeceras para que ustedes sepan por dónde tienen que buscar. ¿Ok? Entonces, estos árboles B+ son los más potentes que hay eh, para hacer búsquedas rápidas, indexados y esas cosas. Y es lo que utilizan las bases de datos. ¿Ok? Entonces, esos son los B+. Aquí después ustedes pueden ver, bueno, cómo se inserta en un B+, cómo se elimina, pero no voy a entrar en eso. Ahí ustedes después pueden buscar la presentación y ver cómo se inserta, cómo se elimina en un B+. Ok, a ver, ahí veo que la forma en que quedó el último, me perdí. Luis, esa pregunta que me estás haciendo es con respecto a los árboles B, me imagino. ¿Me puedes confirmar, porfa, en el chat? Sí, ok. ¿Qué parte te confundiste acá? Cuando eliminamos... Cuando me quedó el underflow en la F. Este último paso es el que te confundió. Ok, ok. A ver, ya. Yo eliminé algo, ¿cierto? Dije, no se puede hacer redistribución, entonces hay que hacer una mezcla, este con la C, con este, pum, hice la mezcla y me quedó tal cual, así. Ese es el preámbulo, eso es para ponernos en contexto de qué pasaba. Ahora, cuando yo hice eso, perfecto, ya este nodo ya no tiene problemas. Pero este nodo de acá arriba se le creó un problema. Ahora tiene un underflow, porque esto como mínimo tiene que tener dos claves. ¿Ok? Entonces, este para resolver su underflow, ¿ya? Tiene que o redistribuir, que no se puede porque su hermano ya tiene la mínima cantidad de claves posible. Por lo tanto, ahí ya yo no puedo redistribuir. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hay que hacer es mezclar. Esa parte la entiendes, ¿o no? Que lo que hay que hacer es mezclar. Claro, lo que te causó la duda es por qué queda así la mezcla al final. Ok, ya, muy bien. Entonces, esto es solamente para ponernos en contexto y tomar la temperatura. Estoy como los médicos que te empiezan a preguntar los síntomas a ver dónde fue que perdimos el rumbo. Ok, entonces, ya. Entonces, la duda que te queda, claro, es por qué me queda tal cual. Entonces, lo que pasa es, Luis, mira, yo tengo este nodo, ¿cierto? Que es el hijo izquierdo, tengo este que es el separador y tengo este que es el hermano derecho. Ahora, lo que pasa es que fíjate, en este de acá arriba yo no tengo nada más, no tengo ningún otro nodo, tengo la pura N. Y en este de acá yo no tengo nada más, tengo estos dos nomás. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, cuando yo junto todo esto, hago una mezcla, todo esto me queda en un solo nodo. Ya, es decir, la F, la N, la Q y la V me quedan en un solo nodo. Por lo tanto, este de acá arriba se elimina, se pierde. Y este de acá igual, me queda un solo nodo, con la N, la Q, la V. Ahora, lo que pasa es que estos hijos de acá, de alguna manera, tengo que reasignarlos. Por lo tanto, este hijo de acá, fíjate que es el que está más a la izquierda de la Q. Pero si lo vemos de cierta manera, es el que está también más a la izquierda de la Q, pero está a la derecha de la N. Por lo tanto, este nodo de acá
tiene que estar entre la N y la Q. Y este de acá entre la Q y la V, y este de acá a la derecha de la V. Por lo tanto, lo que hacemos es juntamos estos tres nodos en uno solo, como lo vemos acá, y ahora los hijos estos de acá los redistribuimos según mayor o menor que quien sea, ¿ya? Es decir, la F se queda con los hijos tal cual como los tenía, ¿ok? Y estos de acá también se quedan con los hijos tal cual como los tenía. Es decir, este queda a la izquierda de la Q, este queda a la derecha entre la Q y la V, y este queda a la derecha de la V. Ahora, como la N estaba ahí arriba, en la raíz yo tengo la garantía de que este nodito de acá es menor. Todos los de acá son menor que la N y todos los de acá son mayor que la N. Por lo tanto, cuando yo pongo esto como es izquierda de la N y esto como es derecha de la N, se sigue cumpliendo. Ok, Luis, súper bien. Qué bueno que te quedó claro. Ya, entonces, a los que están viendo el video, chao, chao. Acá los dejamos, que les vaya excelente. Cualquier duda, ya saben, me la dejan en los comentarios, me envían un correo, como más fácil les sea. Y nos vemos. Chao, chao.